Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les había creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Esta es la última perícopa del Evangelio de San Marcos, lo último que nos relata. Y viene a ser como una síntesis de las distintas apariciones de Jesús resucitado. Las relatan, por un lado, Marcos, Lucas, Mateo, San Juan, y las colocan en distintos lugares: Galilea, Jerusalén. Y las distintas apariciones es cuando en la playa los espera para ofrecerles un pescado asado y unos panes, o cuando están reunidos todos junto con Tomás, el de la poca fe. Y aquí nos relata como en 3 círculos, el muy personal y primero a una mujer. Todo tiene un significado, un simbólico también, que es mensaje para nosotros. La segunda síntesis que hace aquí Marcos es el mismo día de la resurrección, pero en la tarde, aquellos 2 que iban a su pueblo entristecidos. A la persona, pero al grupo de 2, a la pequeña comunidad. Ellos, después de reconocerlo, se regresan, encuentran a los 12 y les relatan lo que les había pasado, y tampoco creen hasta que, en el relato original, Pedro confirma que él ha sido testigo del sepulcro vacío. En los 10 relatos de apariciones de Cristo resucitado en el conjunto de los evangelios, hay como características iguales que me permito señalarlas. Primera es la iniciativa es siempre de Cristo. Aparece de diferentes maneras, pero siempre Él toma la iniciativa, de manera
inesperada, de tal manera que genera confusión. María Magdalena la confunde con un jardinero. Los discípulos de Emaús con alguien que los alcanzó y empezó a preguntarle sobre su tristeza. La iniciativa siempre es de Jesús, pero otra característica es que no es reconocido en un primer momento. No es reconocido. Creían ver un fantasma con la tempestad calmada, o un extraño que les dice: lancen sus redes a la derecha. Sí, después, en un segundo momento, lo reconocen por algunos detalles, algunos signos. Unos son exteriores, tienen algo que comer, miren mis manos y mis pies, y otros son avisos del corazón, como Magdalena, que lo descubre por el tono de voz, cuando le dice María, o como Juan, sorprendido de la pesca, en el lugar en donde habían pasado la noche sin ningún resultado positivo, de pronto sienten que las redes son muy pesadas y le dice: es el Señor. Lo descubren, pero de inmediato no es reconocido. Por eso se dan algunos signos o indicios que él mismo propone de su identidad. Vean que estoy comiendo, yo soy el mismo. Me reconocen al partir el pan, ¿verdad que el mismo que partía el pan cuando lo multiplicaba a la muchedumbre? Soy el mismo, pero en un cuerpo glorificado. Lo tercero que se nota en las apariciones todas es un proceso en la madurez de la fe. Un proceso. Poco a poco Jesús es reconocido. Poco a poco se identifica, gracias a su palabra, gracias a los signos, gracias a su manera, que dicen: así era Él. Es el mismo al que nosotros vimos descartado por los grandes. Y por eso el testimonio de los apóstoles, sobre todo de Pedro en los discursos llamados así querigmáticos, apela mucho a esto. Nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Y somos testigos de su muerte. Ahí estuvimos, aunque escondidos por temor, y de su resurrección. Y aquí viene el cuarto elemento común a todas las apariciones. Vayan y anuncien lo que llamaríamos hoy el mandato misionero. Envía a la Magdalena: ve a decir a los discípulos, vayan y anuncien. Y justamente aquí hoy, por último, apareciéndose a los 12, termina con estas palabras: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál Evangelio? Está como
en las manos del misionero, en manos del que es enviado, el Evangelio que testifica que Dios nos ama en Cristo, que murió y resucitó por nosotros, y el Padre lo constituyó Señor de vivos y muertos. No nos cansaremos de repetir este núcleo fundamental del mensaje. Vayan, pero nos dice, ustedes serán mis testigos, vayan, pero denle cuerpo, respaldo al anuncio con su propia vida. Testigos creíbles por la experiencia de que Cristo resucitó. Siempre en este tiempo la primera lectura nos ilumina cómo se va realizando la expansión de la primitiva iglesia esparcida en comunidades distintas, llegando a culturas distintas. Cómo se va abriendo paso el mensaje de la salvación como la verdad total que buscaban los filósofos y que ahora se llama Jesucristo el Salvador. Dios quiera que nos quede bien claro que nosotros ahora somos los que experimentamos la salvación y la vida nueva en la fe que debe ir madurando y que debemos proyectar en la misión cumplida, bien cumplida, según la propia vocación. Vamos a continuar.